Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más queridos y conocidos de la Biblia, el Salmo 23. Este salmo, escrito por el rey David, ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para innumerables personas a lo largo de los siglos. Nos habla del cuidado y la provisión de Dios, usando la hermosa imagen de un pastor que guía y protege a sus ovejas. Acompáñenme en esta meditación profunda y detallada del Salmo 23, mientras exploramos cada versículo y descubrimos cómo este salmo puede hablarnos a nuestras vidas hoy. Antes de sumergirnos en cada versículo, leamos juntos el Salmo 23 en su totalidad. Escuchemos con atención y dejemos que estas palabras llenas de esperanza y promesa penetren en nuestros corazones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 es un himno de confianza y fe en Dios. David, quien fue pastor antes de convertirse en rey, utiliza la figura del pastor para describir su relación con Dios. Este salmo nos lleva en un viaje desde la provisión y el cuidado de Dios en tiempos de paz, hasta su protección y consuelo en tiempos de peligro. Cada versículo es una afirmación de la presencia constante de Dios y su provisión en nuestras vidas. Nos recuerda que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos, confortándonos y bendiciéndonos abundantemente. A medida que avancemos en esta narración, reflexionaremos sobre cómo cada parte de este salmo puede aplicarse a nuestras vidas diarias, ofreciéndonos esperanza y dirección en nuestro caminar con Dios. Comencemos con el primer versículo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En la antigua Israel, ser pastor era un oficio común y esencial. Los pastores eran responsables del cuidado, la protección y la guía de sus ovejas. David, quien escribió este salmo, fue él mismo un pastor antes de convertirse en rey. Él entendía profundamente las responsabilidades y el amor que un pastor debe tener por su rebaño. Al declarar, "El Señor es mi pastor", David nos está mostrando una imagen poderosa de Dios como alguien que cuida de nosotros con ternura y diligencia. Dios es nuestro pastor perfecto, quien conoce nuestras necesidades mejor que nadie y nos guía con amor y sabiduría. En los tiempos de David, el pastor no solo alimentaba y protegía a las ovejas, sino que también las guiaba a través de terrenos peligrosos, las rescataba cuando se perdían y las cuidaba cuando estaban enfermas. Esta imagen nos asegura que, con Dios como nuestro pastor, no debemos temer, porque estamos bajo su cuidado constante. Reflexión sobre la provisión y el cuidado divino. El versículo continúa diciendo: "Nada me faltará". Esta es una declaración de confianza y seguridad total en la provisión de Dios. En la vida, a menudo enfrentamos necesidades y preocupaciones, pero este versículo nos recuerda que Dios, nuestro pastor, está siempre atento a nuestras necesidades. Cuando decimos, "nada me faltará", no significa que siempre obtendremos todo lo que deseamos, sino que Dios nos proporcionará todo lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. Él nos da lo que es esencial para nuestro bienestar espiritual, emocional y físico. Pensemos en un pastor que guía a sus ovejas a verdes pastos y aguas tranquilas, proveyendo lo necesario para su sustento y descanso. De igual manera, Dios nos guía hacia lo que necesitamos, nos sostiene en tiempos de escasez y nos provee de paz en medio de la adversidad. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre cómo han visto la provisión de Dios en sus vidas. ¿En qué momentos han sentido su cuidado y guía? ¿Cómo ha suplido Dios sus necesidades, incluso de formas inesperadas?
Al recordar y reconocer la provisión de Dios, fortalecemos nuestra fe y confianza en Él. Podemos descansar en la promesa de que, con el Señor como nuestro pastor, no nos faltará nada de lo que verdaderamente necesitamos. El siguiente versículo del Salmo 23 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. David utiliza aquí una imagen muy vívida y tranquilizadora. Imaginemos un paisaje con pastos verdes y frescos, un lugar de abundancia y serenidad. Para las ovejas, los verdes pastos representan alimento seguro y en abundancia. No tienen que buscar desesperadamente lo que necesitan, porque su pastor ya ha provisto un lugar donde pueden descansar y alimentarse sin preocupación. De la misma manera, Dios nos guía a lugares de verdes pastos en nuestra vida espiritual. Estos son momentos y lugares donde podemos encontrar descanso, renovación y sustento. Son tiempos en los que experimentamos la paz y la provisión de Dios, donde nuestra alma encuentra alimento en su palabra y en su presencia. Junto a aguas de reposo me conduce. Las aguas de reposo, o aguas tranquilas, representan un lugar de calma y seguridad. Para las ovejas, beber de aguas tranquilas es crucial, ya que aguas turbulentas pueden ser peligrosas. Nuestro buen pastor, Dios, nos lleva a esos lugares de calma, donde podemos ser refrescados y restaurados. Reflexión sobre la paz y la restauración que Dios ofrece. Este versículo nos invita a reflexionar sobre los momentos en los que hemos sentido la paz y la restauración que solo Dios puede proporcionar. En la agitación de la vida diaria, es fácil sentirse abrumado y agotado, pero Dios nos llama a descansar en Él. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que experimentamos verdaderamente el descanso en Dios? ¿Nos tomamos el tiempo para buscar esos verdes pastos y aguas de reposo que Él nos ofrece? En medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, Dios nos invita a pausas sagradas, momentos de tranquilidad en su presencia. Quizás estos momentos se encuentran en la oración, en la lectura de la Biblia, en la contemplación de la naturaleza o simplemente en la quietud. Esos son los tiempos en los que nuestra alma puede ser renovada y fortalecida. Recordemos que Dios, como nuestro pastor, sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Él nos guía a lugares donde podemos descansar y ser restaurados, donde podemos encontrar la paz que solo Él puede dar. Al confiar en la guía de nuestro buen pastor, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que, en Él, encontramos todo lo que nuestra alma necesita para ser plena y estar en reposo. Continuamos con el versículo 3 del Salmo 23, conforta mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. David nos dice que Dios, conforta mi alma. Esta es una declaración profunda de la restauración y el consuelo que Dios ofrece. La palabra, confortar, implica más que solo alivio, es una restauración completa del alma. En tiempos de cansancio, tristeza o desesperación, Dios nos ofrece un consuelo que va más allá de lo temporal. Él nos restaura completamente, renovando nuestras fuerzas y nuestro espíritu. Luego, David añade, me guía por senderos de justicia. Aquí, la imagen del pastor continúa, guiándonos por caminos correctos y seguros. Dios no solo nos conforta y restaura, sino que también nos guía en el camino correcto, el camino de la justicia. Los senderos de justicia son aquellos que nos llevan a vivir de acuerdo con su voluntad, siguiendo sus mandamientos y reflejando su carácter en nuestras vidas. El propósito de esta guía y restauración es, por amor de su nombre. Dios nos guía y nos conforta no solo por nuestro bien, sino también para honrar y glorificar su nombre. Su amor y fidelidad hacia nosotros son una manifestación de su carácter santo y justo. Reflexionemos sobre el consuelo y la guía que Dios nos ofrece. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos sentido esa restauración profunda del alma que solo Dios puede dar? Tal vez ha sido en tiempos de pérdida, de incertidumbre o de desafío, donde hemos encontrado en Dios un consuelo que renueva y fortalece. Y pensemos en los senderos de justicia, por los que Dios nos guía.
Vivir en justicia significa seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, un camino que a menudo va en contra de los valores y caminos del mundo. ¿Estamos permitiendo que Dios nos guíe por estos senderos? ¿Estamos viviendo de una manera que honre y glorifique su nombre? Caminar en justicia es un acto diario de obediencia y fe. Es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y seguir su guía, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Y es recordar que, al hacerlo, estamos mostrando al mundo el carácter de nuestro buen pastor, reflejando su amor y su justicia en nuestras vidas. Al confiar en la guía de Dios, encontramos no solo consuelo y restauración, sino también propósito y dirección. Podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto, el camino que honra y glorifica el nombre de nuestro Señor. Pasamos ahora al versículo 4 del Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. David nos habla aquí de el valle de sombra de muerte, una metáfora poderosa para los tiempos de oscuridad y peligro extremo. Este valle representa los momentos más difíciles y aterradores de la vida, aquellos en los que la muerte o el mal parecen inminentes. Es un lugar donde la oscuridad puede ser abrumadora y el miedo paralizante. Sin embargo, David declara con valentía, no temeré mal alguno. Esta afirmación de confianza es posible porque sabe que, tú estás conmigo. La presencia de Dios transforma completamente la experiencia del valle. No importa cuán oscuro o peligroso sea el camino, la compañía de Dios asegura que no estamos solos y que no hay nada que temer. La vara y el cayado son herramientas del pastor. La vara es usada para proteger al rebaño de depredadores y peligros, mientras que el cayado sirve para guiar y corregir a las ovejas. David dice que estas herramientas me infunden aliento, simbolizando la protección y la guía continua de Dios en nuestras vidas. Reflexionemos sobre este versículo y lo que significa para nuestras vidas. Todos enfrentamos valles oscuros, momentos de gran dificultad y temor. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera o cualquier otro desafío significativo. En estos momentos, la presencia de Dios es nuestra fuente de consuelo y valentía. ¿Recuerdan alguna ocasión en la que sintieron que estaban en un valle de sombra de muerte? ¿Cómo experimentaron la presencia y el consuelo de Dios durante ese tiempo? Es en estos momentos que nuestra fe se pone a prueba y podemos encontrar una fortaleza que va más allá de nuestras propias capacidades. Dios nos promete que estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Su protección y guía, simbolizadas por la vara y el cayado, nos dan el valor para seguir adelante. Podemos confiar en que Él nos defenderá de los peligros y nos guiará por el camino correcto. Esta confianza no elimina los valles de nuestras vidas, pero sí transforma cómo los enfrentamos. Con Dios a nuestro lado, podemos atravesar cualquier dificultad con la certeza de que no estamos solos y que su poder y amor nos sostienen. Al caminar por estos valles, recordemos que la presencia de Dios es constante. No hay lugar tan oscuro que su luz no pueda alcanzar, ni situación tan peligrosa que su protección no pueda superar. Él es nuestro pastor fiel, y con Él, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y paz. Gracias por acompañarme en esta reflexión del Salmo 23. Si este contenido te ha brindado paz y consuelo, te invito a suscribirte al canal. Aquí, continuamos explorando las ricas enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Así, juntos, podremos seguir creciendo en fe y en conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre en sus caminos. Nos vemos en el próximo video.